y lo que nos dijimos cuando empezó la campaña. Bueno, esto es una competencia. Esto no solamente es ir cogidos de la mano por todas partes y decir estamos unidos, claro, y pensamos igual y estamos unánimes en todo. Aquí va a haber diferencias que a medida que la campaña avance, que se den los debates que vamos a tener, pues se van a emerger esas diferencias, y qué bueno, porque en el contraste y en la diversidad es que la gente va a poder escoger qué tipo de liderazgo le inspira más confianza, en cuál cree más y por cuál quiere apostar. Y creo que ahí lo que hemos acordado, creo yo interpretar a mis compañeros, es que pues no va a haber ataques personales, ni respetos, o sea, todo dentro del respeto. Vamos a demostrar que se puede competir en democracia sin agresiones y sin descalificaciones y negar al otro en su legitimidad también. Yo agregaría algo, y es un poco como observador, porque creo que esa pregunta hay que hacérsela a ellos dos. No, claro. ¿Sí? Y que nos digan de frente qué fue lo que conversaron para resolver esos temas, porque a mí también me asombró. Porque ellos tuvieron una divergencia. No, pues no le digo que le dijo politiquero, la comparó con Petro, o sea, se dijeron de todo. Yo lo quiero ver, y desde mi interpretación, es en el pragmatismo de que tenemos que poner los pies en el presente, y que la democracia hoy no es que esté en riesgo, pero está tomando una decisión en un territorio complejo, que es el de la polarización, alimentada por esa polarización digital que está determinada científicamente. Entonces, creo yo que ese pragmatismo de poder decir, compitamos en un mismo lugar simplemente por el propósito común, ahí sí hay comunes denominadores. Si ustedes analizan el discurso de Claudia López y de Mauricio Cárdenas, hay un eje fundamental de la familia, de los valores, de los subsidios de vivienda, de mi casa ya, de la seguridad, en contra de la paz total. Entonces yo creo que hay unos pilares sobre cómo participar hoy, utilizar un mecanismo democrático que es la consulta del 8 de marzo, y pensar en que nos une una visión de futuro de Colombia, y no la que simplemente convierte las elecciones presidenciales en un referendo para saber si Uribe es héroe o villano, o si Petro es el salvador de Colombia. No, y sobre esos puntos, Camila, a mí sí me parece importante, porque si algo los ha unido es luchar contra las políticas de Gustavo Petro y contra la continuidad que pueda representar Iván Cepeda. Pero les quiero preguntar, más allá de eso, si hay propuestas, porque cuando uno ve las encuestas, sabemos que el país está polarizado, y que si bien una parte está rechazando las políticas adoptadas por este gobierno, pues otra parte las está viendo con buenos ojos. ¿Ustedes han pensado en esas cosas que la ciudadanía, esa parte de la población que ya está reflejada en las encuestas, está haciendo bien Gustavo Petro, y que de pronto no todos los ciudadanos que van a votar van a ir contra Petro? ¿Ustedes han pensado eso? ¿Se han puesto de acuerdo o siguen con política nada que huela Petro, nada que haya hecho Gustavo Petro? Yo creo que, y perdón que me tome la palabra, porque es un principio fundamental. Y si ustedes hacen un análisis de discurso de la rueda de prensa de ayer, no se mencionó eso. Y acá nosotros no estamos mostrándonos simplemente como una gran consulta antipetrista, porque para eso ya lo que pasó este año demostró en la encuesta de Inbamer que si seguimos con el antipetrismo puro y duro, pues tenemos visiones radicales de punteros, como está sucediendo hoy. Iván Cepeda, que tiene votos por ser el carcelero de Álvaro Uribe Vélez. Y Abelardo de la Espriella, porque quiere arrasar con cualquier intento de cosas que hayan sucedido en los últimos 3 años largos. Entonces aquí se trata de que nosotros queremos ofrecer una visión de futuro que tú la tienes muy clara. El petrismo todavía ofrece esperanza de una visión de futuro de un país en el que los nadies sean visibles. Pero eso es un poema, y durante 4 años han dejado esperando a la gente en su canasto para recibir los beneficios que les prometieron. Aquí yo estoy seguro, y de pronto estoy siendo irresponsable de interpretar ese sentimiento, pero lo que queremos nosotros es competir con esa visión de futuro, y decir, la visión de futuro de Colombia tiene que ser pragmática, tiene que pensar en los problemas de corto plazo, que son esas minas quiebrapatas económicas de déficit fiscal, déficit de inversión, inseguridad energética. Tiene que despolarizar el ambiente político y tiene que empezar a construir soluciones, porque o si no vamos a llegar a 2050 a ser un país viejo, pobre e informal. Jennifer y Camila, mire,
Coincido completamente pues con Juan Daniel, pero de alguna manera, miremos, nosotros lo que tenemos claro es que no queremos ni representar ni converger con los extremos. Exacto. Los extremos que representan la división y la profundización de la división del país. Y no pueden representar algo distinto porque esa es su esencia. Entonces, ahí cabe una expresión mucho más amplia de muchos matices del país. Y eso es lo que nosotros estamos representando y queremos cada vez consolidar. Pero con y lo en que ese usted sentido, dice, pero con nosotros, lo que usted dice, Camila, no nos queremos quedar en las cosas del pasado, antipetrismo, petrismo, antiuribismo, todo ese cuento, no. Si se quiere algo esto es más pospetrismo. Es decir, vamos para adelante, es el futuro. Vamos a construir algo nuevo, algo fresco. Pero eso sí llamará votos, es mi pregunta, porque lo que hemos visto es que en esa polarización, y no solo en Colombia, en el mundo, pues el centro, esos que plantean una tercera vía, pues no terminan siendo tan atractivos porque la gente visceralmente, pues prefiere a la hora de ir a depositar su voto en la urna, o me voy por la derecha o me voy por la izquierda, lo que me ofrece Abelardo de la Espriella o lo que me ofrece Iván Cepeda. Teniéndolos a ustedes que va a salir un candidato o candidata, a Sergio Fajardo, Claudia López, Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella, esa división de los que ofrecerían una tercera vía no garantiza aún más lo que estamos viendo en las encuestas, que quienes van a pasar a segunda vuelta son Abelardo y Cepeda. Eso depende de que pase en la campaña, cómo se desarrollen los debates y las propuestas, y porque es que la democracia se trata de competir. No se trata de hacer encuestas para empezar a unir y llegar a un solo candidato. Okay. Eso no es democracia. Democracia es la competencia y que la gente pueda expresarse en las urnas y decir qué es lo que mejor lo interpreta. Y hablando de lo que pregunta Jennifer, de las propuestas, yo sí creo que nosotros tenemos una claridad sobre la prioridad número uno que tiene en este momento el país, y en eso hay un consenso nacional, y es el deterioro de la seguridad territorial y la seguridad ciudadana por el fortalecimiento de las organizaciones criminales y las estructuras delincuenciales gracias a las rentas criminales, y por el debilitamiento de las capacidades morales, logísticas, operativas de la fuerza pública. Y la prioridad número uno que hay que atacar es atacar el crimen organizado de una manera innovadora. Y yo lo que propongo es que vayamos por la plata del ELN, que vayamos por el poder político que ha adquirido en Santander, norte de Santander, Chocó y Arauca, y que vayamos por el territorio que han conquistado defendiendo a la población civil que está a merced de esos criminales en un paro armado que han decretado. Porque el ELN hoy es paramilitar en Venezuela y hoy controla buena parte de la segunda zona exportadora y productora mundial de cocaína, que es el Catatumbo. Entonces, eso tiene que ser una prioridad, y devolverle la fortaleza moral a las fuerzas militares y a la policía, las capacidades de los helicópteros, que es su movilidad, su capacidad de proyectar fuerza, y la inteligencia, que hoy está capturada en manos de las organizaciones criminales, la inteligencia del Estado y los recursos de la inteligencia del Estado. Eso es absolutamente prioritario para pensar en todo lo demás, y eso no es monopolio de la derecha, ni tampoco es monopolio de la izquierda, la política social de infraestructura, de presencia del Estado territorial que hay que lograr. Pero yo vuelvo a tu pregunta, que me parece importantísima, y no por quitarle el uso de la palabra a Juan Manuel, pero ojo, Colombia no es el país que creíamos que íbamos a ser cuando mucha gente dijo: uy, ¿cómo fue que ganó Petro? Va a acabar el país, ¿sí? Hoy Colombia está contenta y va a amanecer más contenta en enero de 2026, porque el huevo está barato, el dólar está barato, la economía crece, el desempleo en mínimos históricos, y la gente que vota, no la que simplemente responde las encuestas con su voto con el deseo, ¿sí? La gente que vota va a decir: ¿cuál es la fregadera de la oposición? ¿Qué es lo que está mal? Pues de hecho, Fedesarrollo entregó los resultados de la encuesta de opinión del consumidor, y lo que dicen los consumidores hoy es que la confianza vuelve a niveles prepandemia, al 2015. Es decir, sí, Camila, hay ahí está la respuesta. Los tonos de decir: nos vamos a destruir, se va a acabar todo, el país va a ser un desierto, las ciudades se van a incendiar. La gente no le va a comer cuento a eso. Entonces nuestra tarea es ser audaces,
ser capaces de ponernos de acuerdo en cómo ofrecemos cosas que le interesen a la gente alrededor de ese futuro desafiante que tiene el país. Y yo creo que eso sí va a marcar la diferencia de esta gran consulta por Colombia, porque nos vamos a ir a escuchar a Colombia. Mañana vamos a estar en el puente Santander, en Cúcuta. El puente Santander es el puente más reciente que se abrió entre Colombia y Venezuela, que lo gobiernan los actores ilegales de Venezuela con francotiradores del otro lado del puente. ¿Y se van a ir todos? Vamos a ir todos. Pero mire, yo recojo también lo de Juan Daniel porque coincido. Esa es la pregunta tal vez fundamental. Y es, yo creo que el país tampoco es que, como dice Juan Daniel, esté tan contento con todo. Porque la vivienda está caída, la infraestructura está caída, la salud está deteriorada. Y yo ahí también estoy hablando de cifras, y de cifras contundentes. Algo que está funcionando es la economía y la economía ciudadana, pero con muchos matices, pero no voy a entrar a esa discusión. Pero aquí es más bien un electorado que en esa encuesta se está mostrando cada vez más consciente, pero no como lo quieren hacer ver unos de un lado y del otro. Y consciente de dos cosas. Consciente de que no está satisfecho con el actual gobierno, pero consciente de que no quiere de ninguna manera volver al pasado. Y ahí es donde entramos nosotros, representando una opción nueva, una opción fresca, una opción que no sea sigamos en el actual gobierno o volvamos al pasado. Y una opción que no sea de la mitad de Colombia contra una mitad de Colombia y de otra mitad contra otra mitad. Y esa opción claramente la estamos representando y la estamos empezando a representar ya con coherencia. ¿Y cómo es esa coherencia? Unidos. ¿Y unidos cómo? En la diversidad, no en la uniformidad. Por eso yo creo que si a este gran consulta van a llegar otros, tienen que llegar diversos. No pueden llegar de un solo lado o de otro lado, porque ahí es donde vamos a mostrarle al país verdaderamente una opción de futuro y no una opción de continuidad de lo que tiene vacíos enormes o de volver al pasado con todas las deficiencias que llevaron a Petro al poder. Y lo que necesitamos los colombianos es un gobierno que pueda gobernar, que pueda ejecutar, que pueda administrar, que pueda gerenciar, que haga presencia permanente, que la institucionalidad recupere la confianza. El INVIMA, por ejemplo. Las comisiones de regulación de agua y gas. Ya que el doctor Aníbal Gaviria dice que tienen que saber quiénes terminan de llegar a esta coalición, yo creo que esa es la pregunta que muchos oyentes están haciendo en este momento, porque los quiero invitar a ver un video que acaba de publicar el exministro Daniel Palacios, donde él dice que acepta estar en esta coalición, y a partir de ese video le quiero preguntar por él y dos nombres más que yo creo que son clave que la audiencia tenga claro si llegan o no llegan a esta coalición. El país vive momentos decisivos. Los colombianos estamos cansados de la política del odio, de vivir con miedo, de la improvisación y del desgobierno. Colombia exige unidad. Y la gran consulta representa esa alternativa. Pues mire, ahí él reconoce, digamos, el trabajo que han venido haciendo todos, entre esos también David Luna, Mauricio Cárdenas, ustedes que están acá, y dice que acepta esta invitación. Y entiendo que todos los 6 tienen que aceptar que lleguen los nombres nuevos. Por eso les quiero preguntar, ¿le aceptan a Daniel Palacios? Y si Paloma Valencia, por ejemplo, también dijera, me sumo a esta campaña, ¿la aceptan? Y también el exministro Pinzón, y quisiera que los tres pues nos respondan sobre esos 3 nombres que creo que es y por su voto, sabemos que faltan el de Vicky, el de Cárdenas y el de Luna, pero los de ustedes. ¿Por qué secreto? Y si no aceptan alguno, ¿cuáles son las razones? Entonces, respóndanos por los 3. Galán dice, no respondo. Usted no yo dice respondo. que sí. Yo digo, el primer paso es sentarnos a hablar con ellos. O sea, estos dan los 3 sobre los 3. Ya llamó al orden a todos acá. No los va a dejar contestar. Respetar la regla que ya acordamos, los 6, que es que haya unanimidad en las personas que entren, para que este equipo no se vaya a desfigurar, no vaya a perder su propósito, como dice Juan Daniel, ni su identidad. Bueno, yo ya desde que soy candidato el 16 de diciembre de entregar 877.777 firmas, quiero tener compromiso de hablar claro. Ajá. Primero, Daniel Palacios. Si sigue diciendo que el enemigo de ese país es Petro,
para mí No va. a ser difícil dar un voto apreciativo, porque es por el mismo criterio que nunca quisiera compartir este escenario con una persona como Abelardo de la Espriella, que simplifica todo a que el enemigo de Colombia es Petro e Iván Cepeda. Entonces, si Daniel Palacios considera, así como Vicky se retractó frente a o se dio frente a lo que decía Mauricio Cárdenas, ahorita compite en el escenario. Si él dice, yo no estoy de acuerdo con esas posiciones que tenía en el pasado, bien, si no, difícil. Paloma Valencia, ya lo he dicho, con mi cara, con mi expresión directo, me alegra muchísimo que un partido de derecha de Colombia, como es el Centro Democrático, haya elegido a una mujer sensata y que está pensando en el futuro de Colombia. Yo le daría el sí, pero sé que aquí va a ser difícil. Porque a algunos les preocupan que el Centro Democrático lo arrase en esa consulta. Pinzón hace 3 semanas me invitó a su oficina a decirme, véngase para acá. Y yo le dije, es muy temprano. Entonces, ahora que estoy en este escenario colectivo, yo valoro su trayectoria política, su experticia en seguridad y también, bienvenido, esos son mis votos. Mire, y la posición mía, se animó el otro. me toca repetirla, creo que en esta mesa, como por tercera vez, pero al país. Yo tengo 2 líneas rojas. Uno, la continuidad del actual gobierno. Pero ojo, no es porque yo considere eso, no es porque yo considere que Petro pues es la cosa que es, hay que acabar con eso, que el antipetrismo, no me va a quedar en eso. Pero creo que la continuidad del actual gobierno no es lo que yo quiero representar, que lo representen otros y que lo hagan, y esa es la democracia. El señor Abelardo de la Espriella, tampoco. No me parece que sea ni ultraderecha. Creo que tiene otra cantidad de cosas que a mí no me llenan y con las que yo no estaría nunca. De resto, con los demás cabe todo el puedo mundo conversar. Ojo, cabe no, podemos conversar. Y podemos conversar sobre las reglas, porque yo le he mencionado al país algo y es el respeto. Creo que esa es una columna vertebral. Y entonces si nosotros hemos creado 3 reglas, el acuerdo de la servilleta, pues respetémoslas, que por ahí es donde empieza el respeto. Y una de esas reglas es, para ingresar se necesita el consenso. Entonces puede haber posiciones individuales. Pero pues es que eso va a ser como el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Si hay uno que tiene poder de veto, o sea, Rusia, Estados Unidos siempre vetan, entonces ya no va a entrar nadie más aquí. Camila, no sé si ustedes son conscientes, y no quiero sonar irrespetuoso, pero que faltan municiones o faltarían municiones para pelearle a esas dos frentes muy poderosos, que no sé si a los se les alcanza, o creen que a los se les puede alcanzar. Hay que jugar el partido. O sea, cuando se empieza el Mundial, llegan una cantidad de equipos favoritos y en el Mundial, jugando los partidos, pasan una cantidad de cosas. El partido se juega cada 4 años. La revancha no es el otro domingo. Sebastián, ¿qué te gustan los números? Cifras. No tanto. ¿Te gustan los datos? Somos 6 en este momento, ¿cierto? Solo hay 2 por fuera, hay 3 por fuera del margen de error de la encuesta de Inbamer, que de aquí salió mucha conversación aquí en Blue, que son en su orden Vicky, Juan Manuel y Aníbal. ¿Sí? Y hay 3 que estamos en el margen de error. Sí, por debajo de ese 1.8%. Igualémonos. El margen de error es 1.8%. Como mínima, esto puede llegar con las individuales de cada uno de nosotros a tener el 16% de esa encuesta de Inbamer. Y eso nos da el verdadero tercer lugar, porque en la encuesta de Inbamer el tercer lugar fueron los indecisos. Pero ¿sabe por qué no? Hay esas cifras que usted da no me convencen, porque puede que haya una persona que le vote a Aníbal Gaviria y diga yo votaría por Aníbal, o diga yo votaría por Juan Manuel Galán, pero en la vida votaría por Vicky Dávila. Ahí usted ya no puede sumar. Pero doctor Galán, ¿a usted le preocupa o a usted les preocupa que el uribismo se imponga, por ejemplo, si Paloma Valencia llega, se imponga y terminen poniéndola de candidata? No, el tema es que yo coincido con Aníbal. Aquí, si le vamos a proponer al país una opción de futuro, no es proponerle al país regresar al pasado. Porque, ¿qué fue lo que hizo que el actual gobierno ganara las elecciones? Que Colombia no venía bien, que Colombia quería un cambio. Le prometieron unas reformas.
unas reformas que no pasaron en el Congreso por imposición dogmática, ideológica, por la manera como se intentaron construir acuerdos alrededor de esas reformas. Eso fue el fracaso de las transformaciones y las reformas que el país estuvo esperando. Entonces, uno de los temas que tenemos que preservar acá para no desfigurarnos como grupo, como equipo de gobierno que pretendemos ser, ganando las elecciones, es que no nos vamos a casar con un extremo, ni con lo que venía gobernando que Colombia rechazó, ni con lo que viene gobernando que tampoco compartimos, que es la interpretación que necesita Colombia, especialmente en materia de seguridad. O sea, su voto por ella sería no. Lo vamos a pensar. Qué linda que ellos se van a sentar. Que el doctor Galán puede tener derecho al veto como en Naciones Unidas. Camila, pero sino que es que como la gente le pregunta a uno tanto qué va a pasar y creen que los periodistas tenemos la bolita mágica en estas entrevistas, es una buena noticia, uno trata de llegar a la mayor verdad posible. Por ejemplo, que Pinzón, usted sacó en un código Caracol que también dice que él no se le mediría a ser vicepresidente. Y ahí mi pregunta es, ¿ustedes qué han pensado del tema de vicepresidente? ¿Ustedes se le medirían a hacer fórmula vicepresidencial? Usted, doctor Gaviria. No. ¿Usted no se le mediría? No, lo que estoy diciendo es, nosotros estamos hablando aquí de candidatura presidencial. Ok. Y nosotros tenemos que llevarle un mensaje claro al país, que es que queremos representar esa alternativa distinta a los extremos. Entonces, cuando empieza uno con ministros y con vicepresidentes y todo eso, es otro discurso. O sea, ese tema de la vicepresidencia no lo han hablado. No lo hemos hablado. Porque en este momento lo que nosotros necesitamos es llevarle un mensaje claro al país. No representamos los extremos, representamos la unidad, no queremos sembrar más odios. Y eso lo estamos haciendo con coherencia. Entonces, vamos, ahora, ¿quiénes pueden llegar? Seguramente el consenso se va a lograr con quienes sintamos que la gran consulta sigue teniendo la misma esencia. Uh-huh. Si al llegar se pierde esa esencia, pues no deberíamos tomar ese camino. Usted iba a decir algo, doctor Oviedo. Sí, yo lo que creo es que en mi caso personal, yo no pongo en riesgo mi patrimonio y hasta la relación con mi mamá para meterme en este escenario a participar para ser vicepresidente. No, uno se mete a estos para ganar. Pero lo que sí hay que tener claro es que en ese momento la prioridad es Colombia, ¿sí? Y si después de jugar todas las cartas para ganar no es posible hacerlo, tenemos que ser muy sensatos y coherentes y buscar las formas en cómo contribuir. Pero está clarísimo que responder esa pregunta ahora cuando uno está participando en una consulta en la que compite para ir a la primera vuelta, pues es algo muy difícil de considerar. Pues los felicito a los tres y a los otros tres que también hicieron parte o hacen parte de esta alianza, porque es difícil poner a la gente de acuerdo, sobre todo con visiones tan diversas. Dicen que se van mañana para Norte de Santander. Bogotá, ¿Nos van a dejar descansar en Navidad o hasta cuándo van los eventos electorales en este? Sí, ¿cuándo nos vamos de vacaciones? Continuo, porque tenemos menos de 3 meses. El 8 de marzo está a menos de 3 meses. Tenemos que pensar en cómo también emocionamos a la gente sobre la posibilidad de que ese voto del 8 de marzo hay que darlo con una visión de futuro de país, con una oportunidad que no se nos puede olvidar a las personas que nos ven y nos oyen. Yo vamos a innovar, vamos a tener un solo tarjetón. Está dura. Yo soy de allá y ustedes saben que pretendemos no dejarlos descansar. Vamos a tener sí, un solo ya tarjetón. veo. Varias noticias. Tenemos noticias. Pues doctor Aníbal Gaviria, mil gracias. Mucha suerte. Un abrazo, Camila. Gracias a ti y a todo el equipo de Blue. Doctor Juan Daniel Oviedo, también a usted. Gracias por venir, mucha suerte. Y Juan Manuel Galán, mucha suerte en toda esta competencia, porque ustedes ahora son rivales, están en una misma consulta, pero pues están peleando por ser amigos y el rivales. director técnico y el candidato presidencial. Nosotros hacemos una pausa y nos vamos con las noticias del mediodía para que usted se actualice de lo que está pasando en Colombia y en el mundo. En Mañanas Blue, el dato electoral Blue. ¿Por qué no hay capturados después de los desmanes ocurridos en el estadio Atanasio Girardot en la final entre Medellín y Nacional? Eso fue lo que respondió Manuel Villa, secretario de Seguridad en Mañanas Blue. Néstor, yo creo que las imágenes son claras, la gente conoció qué pasó el día de ayer al finalizar el partido, a eso de las 9:45 de la noche, y durante 15, 20 minutos donde algunos hinchas de las barras de los equipos ingresaron al campo de juego y, como ustedes lo pudieron ver en los videos, literalmente parecía una batalla
campal. Todo esto implicó que la fuerza pública y especialmente personal del UNDEMO tuviera que reaccionar para, primero, contener que esto fuera mayor y dos, para restablecer el orden, como efectivamente a eso de las 10 de la noche se pudo restablecer el orden al interior del estadio. La prioridad número 1, conforme a las directrices del puesto. Las noticias del mediodía en Mañanas Blue. Al mediodía, como siempre, nos conectamos con los periodistas del servicio informativo de Blue Radio para que usted se actualice de lo que está pasando hasta ahora en Colombia. La economía de nuestro país creció 2.95% en octubre. En lo corrido que va del 2025, llegó al 2.83% según las cifras que dio a conocer el DANE. Marcela Peña. Aunque la cifra es positiva, está muy por debajo de la que tuvimos hace un año, cuando la economía creció 3,7%. En octubre de este año, la cifra es del 2,95%, de acuerdo con el indicador de seguimiento a la economía del DANE. ¿Qué nos muestra este indicador? Que nuestra economía está creciendo impulsada por el gasto del gobierno. Todo lo que tiene que ver con educación, con servicios sociales, con salud, está disparado, casi un 7% de crecimiento. Otros sectores de los servicios también están creciendo bien, es el caso del comercio, de las actividades inmobiliarias y también de las actividades de seguros. Tenemos problemas, es de la economía básica. Por ejemplo, la sumatoria de industria y construcción tuvo un crecimiento modesto, 0,8%. En la industria le está yendo bien a las confecciones, le está yendo bien a la producción de diésel y gasolina, no le está yendo bien a la producción de azúcar y panela, tampoco a la industria básica del acero. Finalmente, tenemos al sector primario de la economía y ahí la desaceleración es todavía más grande. En 2025, este sector creció en octubre 5,8%. Este año, apenas un 0,3%. Ahí está la suma entre agricultura y minería. 12 del día, 6 minutos. Gracias, Marcela. Y nos vamos para la ciudad de Cali porque la DIAN está rechazando el asesinato de su director seccional en Tuluá, en el Valle del Cauca, Gilberto Calao. En el municipio, obviamente, se intensifican los operativos de la fuerza pública para ubicar a los responsables. Lina Vera. Gilberto Jesús Calao González, oriundo del departamento de Córdoba, abogado de profesión, laboraba en la DIAN desde hace 16 años. El pasado 27 de agosto asumió como director seccional de la entidad en la ciudad de Tuluá, Valle del Cauca. A través de un comunicado, la DIAN rechazó este crimen y pidió a las autoridades esclarecer el hecho. El personero de Tuluá, Óscar García, dijo que no se conocía de amenazas contra el funcionario. Se trata de la vida de una persona que acaba de ser apagada. Hay que hacer una llamada efectivamente a las autoridades correspondientes para que intervengan. A veces se trataba pues de una persona que dirigía, que a veces estaba la dirección de la DIAN. Preocupa bastante que no se tenga conocimiento, que no se tenga controlado la situación en el municipio de Tuluá respecto a estos temas de violencia. Las autoridades realizan a esta hora un plan candado y varios allanamientos en Tuluá para lograr capturar a los asesinos del funcionario de la DIAN. 12 del día, 7 minutos, y un intento de robo de una camioneta de alta gama en el barrio Tunal, en el sur de Bogotá, terminó en una balacera y con un delincuente muerto después de que el esquema de seguridad de la víctima reaccionara. ¿De quién se trataba, Felipe García? Un intento de robo a un protegido de la Unidad Nacional de Protección dejó a un delincuente muerto en el sur de Bogotá luego de que los escoltas reaccionaran con sus armas de dotación. El hecho ocurrió cuando la víctima salía del hospital El Tunal en una camioneta de alta gama por la cual iban estos delincuentes. Según la Policía Metropolitana de Bogotá, varios hombres que se movilizaban en motocicletas intentaron cometer este atraco y en medio justamente de este hecho uno de los escoltas respondió y logró herir a uno de los presuntos ladrones, quien cayó de la moto y murió minutos después en el lugar. En un audio conocido tras el hecho, una de las víctimas asegura que eran 2 motos y 4 hombres y que los demás huyeron en un carro y otra motocicleta. Las autoridades indicaron que el hombre abatido portaba un arma traumática y tenía antecedentes por hurto. Esto fue lo que dijo una de las víctimas. Dios bendito, nos atacaron a bala nuevamente. Afortunadamente estamos bien. Eran 2 motos, 4 tipos. Los escoltas mataron uno de ellos. Los otros huyeron en un carro y en una moto. La otra moto está aquí al lado del que dieron de baja los escoltas.
Otro de los implicados resultó gravemente herido y fue trasladado en taxi al Hospital San Carlos y el caso a esta hora es materia de investigación. Gracias, Felipe. Y seguimos hablando de Bogotá porque el secretario de Gobierno de la ciudad, Gustavo Quintero, aseguró que la mujer que fue removida en la esquina de la calle 82 con carrera 13 es hija de un vendedor de la zona y que va a recibir ayudas y alternativas económicas. Nicolás Rodríguez, buenas tardes. Esloboda, buenas tardes. Pues esta respuesta se produce después de la polémica que generó ese trino desde el Consejo de Bogotá, celebrando además la recuperación del espacio público junto con la alcaldía de Usaquén. Lo que dice el secretario de Gobierno es lo siguiente, es que es una mujer hija de un vendedor ambulante que permanece en la zona ya también ubicado y reconocido, pero que además al momento de hacer ese levantamiento, según lo que menciona el secretario, no fue de manera forzada como muchas personas lo hicieron. Se trata de una mujer poco más de 30 años que estaba en el momento y a la hora de colocar ese carro fue adquirida o fue también remitida por parte de los integrantes de la Secretaría de Gobierno. Dice el secretario que ya está dentro de los programas de protección y reactivación económica. La señora acababa de llegar al lugar, digamos, no llevaba más de un día en esa esquina. Lo que hace la alcaldía de Chapinero, que está previamente ahí, es decirle, en esta zona, que es una zona recuperada, por favor no se haga, y la mueven o le piden moverse a un lugar distinto, ¿sí? La señora es hija de un vendedor de la zona, en ese sentido ella accede a moverse, hoy estamos en comunicación con ella, le vamos a, como con todos los vendedores informales, siempre que hacemos organización, por eso nosotros hablamos de organización de espacio público. Dice el secretario que los operativos en toda la ciudad van a continuar para específicamente recuperar el espacio público y además brindar la seguridad. En otras noticias que entregó el secretario Camila Lobón es que a la fecha hay más de 2 toneladas de pólvora y licor adulterado recogidos de las calles de Bogotá. 12 del día, 10 minutos. Y Antioquia superó los 70 quemados con pólvora, 22 de ellos menores de edad. En la última jornada durante la final de la Copa Colombia, los asistentes reportaron más de 20 minutos de quema de pirotecnia, dejando el Atanasio Girardot totalmente blanco. Héctor David Santamaría. Antioquia sigue ocupando el vergonzoso primer lugar de quemados con 72 personas heridas con este material en esta temporada. Según el más reciente informe de la gobernación, la cifra representa un aumento del 10,8% frente al mismo periodo del año anterior. Las lesiones incluyen quemaduras en primer y segundo grado, laceraciones, contusiones